Hola, yo soy Eve. Hola, yo soy Rafa. Y bienvenidos a Lente Crudo, Un espacio donde miramos la realidad sin filtros. sin adornos, pero con conciencia. En el capítulo de hoy vamos a hablar de una escena que se repite muchísimo, tanto en restaurantes como en la calle, en un bus, en la parada, incluso muchísimas veces en el trabajo, y es ver a seres humanos como tal, porque yo me atrevería a decir que todos somos parte del problema, pero vamos a hablar hoy puntualmente de los niños ensimismados en las pantallas. Sí, yo creo que es el común denominador hoy en día en esta era de la tecnología, pues. Yo voy a empezar diciendo que yo no apruebo, o sea, de verdad, que la distracción para un niño sea una pantalla, sea un teléfono, sea una laptop con comiquitas, un televisor, o sea, siento que no puede ser eso. O sea, que no está bien. Siento que de verdad que no está bien. Nosotros crecimos a pesar de todo con cierta tecnología integrada en nuestra vida, pero pienso, o por lo menos la crianza que tuve yo, que como que nos restringían mucho todo este peo de la tecnología. Incluso yo recuerdo que no era que tú ibas a pasar todo el día viendo televisión, ¿sabes? Porque recuerdo que los padres a uno lo cuidaban mucho de eso, como que de uno no volverse adictivo a eso, o al Nintendo, ese tipo de cosas. Pero pienso que en la actualidad como que los padres han aprovechado todo este auge de la tecnología como para poder distraer al niño, para que el niño se quede tranquilo, para que, que no me siga fastidiando, toma, te doy el teléfono para que veas lo que tú quieras. Y es como que siento que no está bien, o sea, que no es la manera. Pienso que los niños tienen muchas formas de poder distraerse y yo soy demasiado vieja escuela, demasiado vintage, como lo quieran llamar, pero yo soy más de las cosas analógicas, o sea, de los juegos analógicos de los niños, como esos juegos tradicionales. Siento que estimula demasiado la mente. No digo que la tecnología no, ojo, pero como que todo en exceso, no sé, no es bueno, pues. Sí, yo pienso que nadie dice nada porque ya está bastante normalizado, como que se ve en todas partes, tanto así que uno dice como que es normal. Yo, si tuviera que agregar algo a eso que dijiste, yo siento que sí, o sea, influye muchísimo el hecho de que nosotros crecimos y no existía tanta tecnología. Yo recuerdo que cuando nosotros éramos pequeños, nuestros padres nos decían, no, pero es que en mi época, y no sé qué, y uno empieza a verlo ahorita que por lo menos en mi caso, he pasado ya por 3 décadas, entonces uno empieza a ver lo cambiante, y creo que a nosotros nos tocó muchísimo más duro todos estos cambios con el tema de la tecnología. Yo recuerdo cuando yo era chica, sí existía el tema del computador, sí existía el tema del PlayStation, pero yo creo que eso, nosotros no crecimos con eso, o sea, eso comenzó a llegar muchísimo después de que ya nosotros teníamos como que una infancia ya más o menos desarrollada. Pero adicional a eso yo quisiera decir, o sea, en ese momento la tecnología era literalmente entretenimiento, pero yo creo que a este punto, además de ser entretenimiento, creo que también se usa en modo de crianza, y es un tema peligroso porque muchísimas veces no sabemos, obviamente no voy a generalizar ni hablar por todos los papás, porque yo siento que hay papás que están como que muy presentes en lo que el hijo está consumiendo, pero sí me parece peligroso el hecho de que no exista ese control parental cuando se están usando este tipo de tecnología, sobre todo en niños tan pequeños como dices tú, que ellos absorben tan rápido muchísimas cosas, y hay cosas que están pasando ahí afuera que siento que no deberían estar al alcance de un niño y lo están. Entonces sí, yo estoy de acuerdo también contigo con el tema de los juegos analógicos, y no por el hecho de creer que eso sea superior o no, o que la tecnología no enseñe, sino que me parece que al ser analógico, o al ser como que ya algo mucho más, no sé cómo decirlo, pero como que a la mano, uno suele usar muchísimo más el tema del cerebro, y uno empieza como que usar mucho más el pensar, el resolver. La lógica. Entonces sí, yo estoy un poquito del lado en el que estás tú. Sin embargo, en este capítulo tampoco es como que vinimos a juzgar a la gente que toma las pantallas y la tecnología como un recurso, porque uno no sabe la realidad ajena. Sí. Pero sí, yo siento que es un tema delicado que se tiene que tomar con bastante tacto. Sí, o sea, tampoco la idea es como que juzgar
juzgar a las personas que recurren a eso, como dices tú, porque muchas veces también, o sea, imagínate, no sé, no es que lo quiero excusar, pero quizás una madre soltera que llega de trabajar y tiene que hacer muchas cosas y la manera de entretener al niño pues es eso, es como que, bueno, o sea, no la estoy excusando porque quizás podrías implementar algo más para poder entretenerlo, pero quizás esa es la vía más rápida que tenemos ahorita, porque vamos a estar claros que la tecnología nos ha quitado hasta el hecho de disfrutar, sentarte a ver televisión. O sea, muchas veces uno prefería ver las series, o yo por lo menos hablo por mí, yo a veces prefería ver series en el teléfono, una pantalla que sí, así, a verla en un TV. Y entonces es como que un poquito, ¿sabes? Como que nos ha robado todo por el tema de la practicidad, nos ha robado como esa comodidad de quizás tú disfrutar otras cosas. Entonces, por eso no es como que de venir a juzgar si lo haces o no, sino de que no está del todo bien, pues. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, muchísimas veces padres cansados, la falta de red de apoyo. Yo recuerdo que en el capítulo en donde estábamos hablando el tema de si tener hijos o no, si cancelarlo o no, a mí me parece supremamente importante tener una red de apoyo. Hoy estaba conversando justamente con una amiga en donde como que estábamos coordinando para un evento y ella me dice como que, no, bueno, o sea, tú solamente dime el día, la hora y yo estoy puesta porque honestamente tengo una red de apoyo que me puede ayudar muchísimo con mi bebé. Y es tipo, qué bonito estar como que en un círculo de personas que te pueda apoyar al punto que tú puedas no dejar de ser tú. Obviamente se entiende que cuando eres mamá, cuando eres papá, las responsabilidades cambian, hay muchísimas prioridades que para ti también cambian, pero qué bonito no dejar de lado ser tú y dedicarte exclusivamente a ser papá cuando tienes como que esa red de apoyo que te acompaña y que te ayuda en los momentos en donde realmente lo necesitas. Entonces sí, yo siento que la falta de esa red de apoyo, el estar cansado, el trabajo, el estrés, o sea, es como una manera también de librarse un poco de como que añadirle más estrés a tu vida. Sin embargo, yo considero que puede ser una solución, puede ser una salida, pero no debería ser algo de manera recurrente. Sí, es así. Es que el problema no es que lo utilices, sino la frecuencia con que la utilizas. Y tú dijiste algo empezando el capítulo que es muy cierto, y es que el problema de la adicción con la pantalla no pasa solamente en los niños. Entonces, claro, uno responsabiliza quizás en el caso de los niños a los padres porque, bueno, son los mentores. Pero en el caso de cuando eres tú el que eres adicto a las pantallas, y lo digo con voz propia porque creo que todos hemos pasado por esa etapa en donde, marisco, uno se vuelve adicto al teléfono, a la pantalla, a ver qué está pasando, a no perderte ninguna noticia. Es como una cosa, y no hablo solamente de entretenimiento, porque conozco gente de mi edad en el trabajo que son adictos también a la pantalla, pero para saber qué está pasando a nivel político, a nivel económico, a nivel mundial. Y quizás no estamos todos del mismo lado, que si de entretenimiento, que si de una serie que estás viendo, qué sé yo, por TikTok o algo, pero igual te está consumiendo todo el tema de la tecnología. Entonces, al final no es solamente un problema de los niños entreteniéndose con la pantalla, sino también nosotros. O sea, hemos perdido el sentido de lo que es sentarte a disfrutar un libro porque suena el teléfono y tú quieres saber quién es. Entonces, es como, yo a veces recuerdo la época de nuestra adolescencia, de cuando literalmente tú tenías un teléfono de esos viejitos analógicos, no sé, te llegaba un mensaje de cuando en vez en cuando y tú no tenías como esa necesidad de saber qué está pasando, ¿sabes? Entonces es como, no sé en qué momento nos perdimos en todo este peo de la tecnología que nos ha consumido horrible. Y yo lo digo personalmente, a mí me ha consumido una cosa que yo, por ejemplo, leerme un libro me cuesta, o de repente ponerme a ver televisión sin tener que estar revisando el teléfono me cuesta. Entonces he empezado como a implementar cosas de que pongo el teléfono en silencio, porque si suena yo siento la necesidad de ver por qué está sonando, o sea, qué me llegó. Y es demasiado agotador, es una cosa que uno tiene que aprender a equilibrar, como que poner en un balance, y no es fácil. Si para ti de adulto
no es fácil, imagínate, para un niño de 3, 4, 5 años que está acostumbrado a una pantalla y de repente tú le quitas eso y el niño hace un berrinche, hace un desastre. Y muchas veces uno no lo entiende, como que, no, que este niño es un malcriado. No, es que lo estás acostumbrando a eso y le estás quitando su droga, obviamente. O sea, su droga en el buen sentido, pues su cuestión de adicción. Y obviamente que el niño va a sentir la necesidad de, epa, me falta eso, lo necesito en estos momentos. Sí, 100%. Esa palabra que dijiste es el necesitar. Yo recuerdo que nosotros no crecimos con eso y creo que nos acostumbramos muy fácil a la tecnología. Sí, no es algo que simplemente afecta a los niños, sino que afecta también al adolescente, a todos los que estamos como que siendo expuestos al tema de las pantallas. Y yo creo que a nivel psicológico también es como una respuesta automática del cerebro, porque tú le estás regalando dopamina instantánea, eso de ver videos cortos de que necesitas entretenimiento para allá, y obviamente un niño no está preparado para eso, un niño no requiere de eso, y cuando tú le entregas eso a un cerebro infantil que no está diseñado para tener ese tipo de recompensas inmediatas, empieza a pasar mucho eso que dices tú, o sea, la malcriadez, el niño se aburre súper rápido, nada de lo que le pongas como que le llena, como que el niño necesita como que todo el tiempo una estimulación constante, y al final termina siendo también agotador para el mismo padre, ¿no? O sea, cuando digo padre, me refiero a las madres y a los padres, pero puntualmente a las madres, que son, creo que las que tienen que lidiar, las que batallan con eso básicamente 24/7. Es correcto, sí. Oye, dijiste algo importante, o sea, algo muy, muy poderosamente importante, y es que el niño deja de sorprenderse con cualquier cosa. 100%. Y es cierto, o sea, yo ahorita estoy pasando por una etapa en donde a mí las redes sociales no me están entreteniendo como antes. O sea, yo siento que yo me meto y lo que veo es puro requemado, por así decirlo. O sea, como que no veo nada que me atrape, que tú digas como que, no sé, es extraño, no sé cómo explicarlo, pero siento que no encuentro nada. Y estamos hablando de que soy una persona de 32 años que, manis, o sea, conocemos demasiados temas de la vida, conocemos de tantas cosas, y que tú no encuentres nada que te esté llenando en las redes sociales, o que tú digas, ok, puedo interactuar con esto. O sea, imagínate ahora un niño de 5 años, que qué tanto puede saber un niño de 5 años de la vida. Y que, o sea, lo que puede hacer todo este pedo de la tecnología, de que le consume como que ese sentido de asombro, de sorprenderse, de divertirse, de distraerse, porque todo lo que puede consumir en ese tiempo en pantalla le suprime toda esa capacidad de asombro, pues. Y siento que puede pasar mucho más rápido en los niños que en nosotros. Sí, yo siento que al quitarle como que esa infancia, o al cambiar ese modo de cómo los niños están viviendo actualmente la infancia, también les estamos quitando algo muy importante, y es el menos juego físico. O sea, yo sé que todavía se ve muchísimo los niños jugando en los parques, pero muchísimas veces hay niños que prefieren quedarse en casa jugando videojuegos o viendo YouTube, en lugar de salir y tener como que ese contacto a cara con otros niños. Y pasa muchísimo, yo no sé si te pasaba a ti, pero cuando uno jugaba en la calle con los niños así, obviamente en mi contexto social, uno tendía también a aburrirse, y yo creo que el aburrimiento está muy satanizado ahora, pero parte de lo que existe hoy en día es producto del aburrimiento. Explico o desarrollo un poquito más mi idea. Cuando tú estás aburrido, tú tiendes a buscar cosas nuevas, tú tiendes a innovar, tú tiendes a crear, tú tiendes a ser, valga la redundancia, mucho más creativo. Yo me acuerdo que, no sé, la primera vez que yo escribí una canción era porque iba de mi casa al trabajo, el ferrocarril, creo que era en ese entonces, y me tardaba como básicamente 2 horas en llegar desde mi casa al trabajo, y yo era tipo, no tengo nada que hacer, vamos a escribir algo. Y creo que el aburrimiento desarrolla mucho la creatividad, entonces está satanizado, pero realmente no debería estar tan satanizado, porque eso explota una parte de ti que a veces tenemos como que muy en el olvido por el exceso de dopamina y el exceso de querer todo el tiempo, como que eso que dices tú,
tratar de mantenerte activo con algo que seguramente ni siquiera te está llenando. Me está pasando muchísimo eso que dices tú con las redes sociales. A mí me aburren actualmente las redes sociales y yo ahorita las redes sociales las siento más como un tema de compromiso, como que necesito subir contenido, Sí. necesito estar activa, necesito darle like y obviamente apoyar el contenido, porque si yo no lo apoyo, ¿quién me va a apoyar? Pero honestamente sí me siento como que ya aburrida de entrar a redes sociales. Entonces sí estoy como que muy del lado de lo que tú estás diciendo. Sí, otra cosa que siento yo que afecta demasiado todo este tema de las pantallas de los niños es que siento que les corta como eso de el tener que socializar. Y lo hablo con propiedad, o sea, yo tengo 2 sobrinos relativamente cercanos, uno más cercano que el otro. Por ejemplo, con mi sobrina, yo hasta cierto punto estuve como en su proceso de niñez, de cómo ella crecía, y una niña totalmente metida en el teléfono, ¿sabes? De su entretenimiento era eso. O sea, a ella le cuesta relacionarse, o sea, porque es como, ¿sabes? Todo su mundo está aquí, en este peo. Y con mi sobrinito va a cumplir 3 años dentro de poco, y también es lo mismo, o sea, su distracción, su manera de entretenimiento es el teléfono y es cuando él quiere, y bueno, eso es una lucha realmente que cargan, pero siento que te corta eso de, epa, ¿sabes? Tienes que tratar con las personas, hablar, hacer otras cosas, jugar de manera tradicional. Entonces, siento que les quita un poquito de eso a los niños y al mismo tiempo es como un poco triste, ¿sabes? Porque pienso yo que en la niñez se forja mucho ese carácter de cómo tú puedes socializar, de cómo tú de repente te haces amiguito de un niño, cómo ¿cómo se dice eso? Cómo lo abordas y todo eso. Entonces, como que eso también le quita al niño la oportunidad de desarrollarlo. Y otra cosa que me sorprende de la generación de ahora, hablamos como unas señoras ya, pero es la capacidad también que tienen para entender todo el peo de los teléfonos, o sea, de las pantallas en general. Mi sobrino con 2 añitos, o sea, él sabe dónde meterse, cómo buscar la comiquita, o sea, te estoy hablando de un niño que no va a la escuela, o sea, que no, o sea, ¿cómo sabe exactamente qué buscar? No sé si me explico. Y sabe meterse en YouTube, buscar la comiquita, la vaina, ponerlo, cambiarlo, retrocederlo, subirlo, y tú dices como que, ¿sabes? Cómo nacen ya como que con eso implantado, o sea, no, obviamente no creo que nazcan con eso implantado porque no puedes, ¿sabes? Como que ajá. Pero, o sea, ¿cómo lo desarrollan tan rápido? ¿Cómo hacen para poder absorber todo eso de manera veloz? No sé, eso me sorprende. Sí, a mí me parece una locura también porque mi sobrinito, el que ya ahorita está más grande, él aprendió a usar el teléfono de la mamá y él me mandaba audios y él me llamaba. Y era tipo, ¿cómo carajos él sabe que soy yo si él ni siquiera sabe leer? ¿Sabes? Es tipo, ¿cómo sabes que estás llamando a la persona que estás llamando? ¿Cómo sabes que a la persona que le estás mandando mensajes? Y sí, como que tienen esa capacidad. Yo siento que es algo muy de niños, de los niños, que tienen esa capacidad de aprender a hacer cosas muy mecánicamente y que son muy buenos, huevón, son muy buenos absorbiendo y repitiendo patrones. Entonces yo siento que más que nacer con el chip es que están repitiendo lo que están viendo. ¿Y qué es lo que están viendo? A una generación que está absorta en la tecnología. A ver, yo siento que el problema no es tecnología sí o no, o sea, como que esa no es la pregunta. Yo creo que lo que ya dije antes, el problema no es si hacerlo o no hacerlo, porque estamos en una era en donde básicamente se centra en la tecnología y uno no puede resistirse a ese cambio, porque resistirse a ese cambio es quedarte en el pasado y tampoco estamos para eso. O sea, nosotros deberíamos ser seres que podemos avanzar, que podemos reinventarnos, que nos podemos adaptar a las nuevas realidades. Yo siento que el problema no sino más bien saber poner límites, saber cuándo hacerlo, saber cómo hacerlo. Y sí, yo siento que es un tema que a medida de que las edades de los niños está avanzando, es importante que se tome en cuenta, porque muchísimas veces el hecho de tener la tecnología a veces a ellos los limita o prefieren como que no aprender ciertas cosas porque, ¿sabes?
con la tecnología lo puedo hacer, ¿para qué me tengo que esforzar? Pongo el ejemplo fácil, cuando, no sé, yo empecé a estudiar en el colegio que nos ponían tareas y todas esas vainas. Me acuerdo que yo siempre fui muy de lo tradicional, libros, a mí me gustaba muchísimo leer, pero recuerdo que tenía, una de mis mejores amigas tenía como que la novedad de que tenía un computador y en el computador existía algo que era como una enciclopedia digital, Encarta, que se llamaba Encarta. Y ella agarraba y era todo como que lo investigaba por ahí. Ojo, después nace Google y todo el mundo como que ¿qué? Encarta quedó en el pasado. Google es lo máximo porque puede ser más específico. Después llegó ChatGPT, en donde puede ser súper más específico con ciertas cosas y todo lo encuentras. Entonces es tipo el mundo está cambiando y uno no se puede resistir a ese cambio. Uno tiene que saber adaptarse a ese cambio. El tema es cómo y cuándo lo estamos usando. Creo que es más bien la pregunta, y no el sí o sí, no la tecnología. No, yo siento que satanizarla tampoco está del todo bien, pero sí saber cómo que poner límites a ciertas cosas. O sea, al punto que yo me acuerdo que cuando empezamos con todo el tema de ChatGPT era tipo, bueno, tú en tu caso Gemini, pero tipo, no sé, hasta para preguntar el clima, que es algo que puedes buscar fácilmente en el celular. Uno iba a ChatGPT. Cuando tú empiezas a ver ese tipo de comportamientos, uno también como ser pensante puede aprender a ponerse límites. En el caso de los niños, obviamente son los padres los que tienen que manejar un poquito esos límites, pero sí, yo siento que el tema de la tecnología, yo no tengo ningún problema con eso, pero sí siento que es algo que debe ser controlado. Sí, lo que pasa es que tú pusiste el ejemplo de Encarta y de Google cuando salió todo este peo, Wikipedia y todo este rollo. Y yo recuerdo mucho las palabras de profesores que decían que obviamente el internet era una herramienta, pero que si tú no sabías utilizarla, igual eras un neófito, por así decirlo, un bruto, pues, o sea. Y pasaba muchas personas, y yo tenía muchos compañeros, y es verdad que no tenías capaz comprensión lectora, que no sabías lo que estabas copiando, que no sabías buscar, y como que tú puedes tener todas las herramientas, pero si no sabes usarla, o sea, haces una cagada. Y había gente que aún teniendo internet en su casa y todo, no sabían investigar. Y ahí es donde nos vamos a lo que tú comentas de que tú implementando ciertos no conocimientos, como actividades, ¿sabes? Tú aprendes a desarrollar cómo buscar, cómo investigar, metodología, la comprensión, la cosa. Entonces, yo lo que pienso es que tú teniendo todas estas herramientas tecnológicas ahorita, si no sabes cómo utilizarlas a tu favor, te pueden hacer un daño. Y sobre todo a un niño que quizás dice, bueno, pero es que yo puedo, ¿sabes? Meto esta ecuación, no sé, qué sé yo, aquí y me lo resuelve, pero ni siquiera sabes cómo lo está haciendo. Entonces, cuando vienes a ver, en realidad simplemente tienes a una máquina que te dice todo, que te da todos los resultados. Y no debería ser así. Tú deberías por lo menos intuir de dónde vienen los resultados o entender, ¿sabes? Pero, bueno, ya ahí es una cuestión de cultura, de crianza, de cómo cada quien quiera llevar pues la situación. Tú comentaste el tema de Gemini y de verdad que es sorprendente porque si tú no... Yo utilizo mucho Gemini, pero lo que tú comentas de que hay personas que literalmente utilizan Gemini como si fuesen su confidente. O sea, y ahí es donde yo pienso como tú de que pero hay que poner límites. O sea, al final es una máquina que tiene un montón de códigos y de codificaciones ahí para responder cualquier cosa. Y yo me quedo loca que hay gente que dice como que no, bueno, es que anoche estuve hablando con Gemini, contándole mis problemas y mis cosas, y yo me quedo como, o sea, no lo desapruebo, pero es como, oye, ya va, o sea, yo creo que hay otra manera de poder afrontar ciertas cosas más allá de con una máquina tecnológica. O sea, no sé, como que todavía mi chip por ahí no va, o lo que tú comentas de cosas tan básicas como que cómo va a ser el clima hoy, o sea, no sé, siento que con eso como que vamos para atrás porque dejamos de ser básicos o tradicionales en algunas cosas que es innecesario tú estar consultando. Sí, de hecho, un ejemplo muy, muy claro de eso, me acuerdo que, no sé si fue una chica o un chico,
que estaba como que planeando un asesinato o una vaina y empezó a preguntarle súper, pero muchísimos detalles a ChatGPT y tú sabes que tú le estás compartiendo ubicación a esa aplicación, pues básicamente a todos le estamos dando permiso sin leer los términos y condiciones y al chico o a la chica, no recuerdo puntualmente el caso, si lo encuentro te lo mando para que lo adjuntes, pero lo terminaron metiendo preso porque ¿qué es lo que estás planeando, sabes? Y a él lo estuvieron interrogando un montón de veces, entonces el saber tener cuidado, ¿qué es lo que le estás preguntando también a ChatGPT? Claro. Porque mira, tú sabes qué me estaba pasando a mí. Y todo esto lo hablo con propiedad, porque siento que todos hasta cierto punto hemos pasado por todo esto. A mí me estaba pasando que yo le preguntaba a Gemini cómo responder a un mensaje de texto. No. O sea, imagínate tú, te lo juro. O sea, y era como que, mira, esta persona me puso esto, ¿qué le puedo poner? Y recuerdo que hubo un momento que fue cuando yo aterricé, que yo vi las respuestas y yo dije, marica, pero es que esta no soy yo. O sea, ¿cuándo yo respondería esto? Y dije, no, bro, o sea, esto ya escaló. O sea, ya escaló porque, claro, lo que nos vendió la inteligencia artificial, este caso como Gemini o ChatGPT, es que tú dices, mierda, o sea, cualquier vaina te lo dice y es como, es ese asombro de hay todo en una sola cosa, ¿sabes? En una sola. Sí. Y no sé, era como esa euforia que yo tenía que yo decía, es que todo me lo puede dar Gemini y de verdad que ahí fue como que, gracias a Dios que aterricé y yo como que no, ya va, Rafael, hijo, o sea, ¿cómo tú le vas a preguntar a una máquina, tú que escribes, no joda, te inspiras escribiendo hasta de una hormiga que ves pasando y tú le vas a preguntar qué le vas a responder a un mensaje? O sea, no, yo ahí dije como que todo mal, esto no va conmigo y aprendí como que vamos a utilizarlo en verdad en los momentos, ¿sabes? Que sean estrictamente necesarios. Ya, pues. Yo lo utilizo. Sí, no, horrible. Yo lo utilizo mucho laboralmente hablando, no lo voy a negar. Hasta programando y cosas así, que muchas veces no sé qué coño hacer y te orientan burda. Pero nada, una anécdota por ahí que contar. Sí. Y soy una niña de 32 años que Gemini le tenía que decir que responderle a tal contratista, una cosa así. Muy bizarro. A mí eso que cuentas me parece brutal también, porque yo, o sea, honestamente, desde que conseguí uno de los mejores trabajos con ChatGPT, yo me casé con ChatGPT y gracias a eso he recibido como que muchísimas entrevistas de trabajo. Pero ¿sabes qué me he dado cuenta? O sea, yo no confío ciegamente en ChatGPT. Yo le puedo decir un comando, le digo, ayúdame con este currículum y no sé qué, pero yo lo reviso y yo cambio las cosas que yo siento que no están acorde a lo que yo normalmente haría en un currículum. Y sí, o sea, yo siento que es una herramienta, pero hay que saber también cómo usarla, hay que saber qué cosas también uno dice como que esto no tiene ni sentido, pero saber como que entender, analizar esa información que te está escupiendo y tú saber como que ponerle filtro a ciertas cosas. Entonces sí. Yo no la demonizo, pero yo sí como que trato de como que tener mis reservas con respecto a... Es una ayuda excelente. Es como decir, no usar Google, no, sí lo voy a usar, pero obviamente sé que no puedo creer en todo lo que estoy viendo en Google. Pero ya yéndonos como que nuevamente al tema de los niños y lo que yo siento que podría estar cambiando un poco, no sé si tú quisieras aportar un par más también, porque siento que hay muchísimas cosas que agregar a la lista, pero yo siento que el tema de la menor tolerancia al aburrimiento, o sea, los niños ahorita se aburren supremamente rápido, incluso con cosas que antes les encantaba. Ojo, yo siento que el tema de la repetición a los niños todavía les sigue encantando el escuchar una y otra vez la misma canción, pero muchísimas veces el nivel de tolerancia o las ganas que tienen de escuchar o ver el mismo show varias veces no es el mismo que teníamos, por ejemplo, nosotros. Yo creo que cuando yo estaba chiquita, no sé si tú recuerdas esos videocassettes que eran como, no joda, una tabla que si te pegaban en la cabeza se te rompía. En VHS. Sí, VHS. Y cuando estábamos chiquitas, en el centro donde nosotros vivíamos, había un lugar que se llamaba Chachito, en donde tú podías alquilar esas películas. Mi papá creo que nunca tuvo la costumbre de hacerlo, no sé, siento que mi papá era muy inteligente con el tema económico, tanto mi papá como mi mamá eran muy buenos administrando la plata. Y él lo que hizo fue en su momento se compró obviamente el VHS,
compró 2 películas para él y compró una película para nosotras, que fue Tarzán. Y yo me acuerdo que nosotras vimos Tarzán, yo me sé los diálogos de Tarzán, obviamente en español, Sí, huevón. de memoria. Y yo la puedo Sí, a mí seguir eso me- a mí viendo eso y me es una voló la película cabeza que me contigo. entretiene genuinamente. Y siento que eso no es algo que se ve tanto en los niños de ahora. Voy a rescatar un poquito a los que siguen siendo de los 2010 para abajo. Por ejemplo, mi sobrinito, él estuvo, como que el mayor, él estuvo súper obsesionado. ¿Aprendemos a hablar? Sí. ¿Cómo es que se llama esta vaina que es como Transformers? Dios santo, ese niño puede hasta el sol de hoy verse esas películas como 10,000 veces y no se cansa. Entonces siento que es algo que es muy de la generación de ahora, el tema de que la retención sea como que tan difícil para esos niños. El hecho de la frustración rápida también creo que es una de las problemáticas, como que los niños están acostumbrados a ver las cosas de manera instantánea. No sé, los shows de televisión o de YouTube, donde sea que los ven, en donde la persona tiene un problema y lo resuelve básicamente en 2 segundos. Y cuando ellos ven que en la vida real, cuando les toca enfrentarse con un problema real, no lo pueden resolver rápido, ellos se frustran y no quieren seguir intentándolo. Creo que nuestra generación es mucho más persistente por ese lado. Yo veía muchísimo Dora la Exploradora y, marico, tú podías pasar 3 episodios enteros en donde ella nunca conseguía el tesoro, ¿sabes? Y era tipo, Sí. y ella seguía intentándolo una y otra vez. Entonces creo que si no fueron como que enseñando un poquito el tema de la persistencia y que no todo en la vida se da tan fácilmente. Y eso es algo que es con el tema de las pantallas, no voy a decir puntualmente las pantallas, pero lo que se está consumiendo a través de las pantallas también te está como que cambiando un poquito el chip, o le está cambiando un poquito el chip a los niños de ahora. Y lo otro es eso que ya hablamos antes, y es la dependencia a los estímulos, sobre todo esos estímulos externos. Lo que decías tú antes, le quitas las pantallas a los niños y empiezan a armarte un Sí. berrinche horroroso que tú no puedes ni cómo controlar eso, ¿sabes? Siento que sí es Sí. una dependencia demasiado arrecha, que se podría incluso asociar, como dijiste tú al principio, que no lo veo descabellado con el tema de la dependencia a las drogas. Entonces, sí, para mí Sí, esas es que son al como final que es una las adicción. principales. Yo vi una noticia hace como 2 semanas en España de un niño que, pues, adicto a los videojuegos. Yo satanizo un poco el tema de los videojuegos también. Bueno, siento que eso no es para todo el mundo. No todos estamos como preparados para ciertas cosas en la vida. Pero bueno, eso es otro tema. El punto es que el niño estaba adicto a los videojuegos y no sé qué, salió mal en la escuela, algo así, y la mamá le prohíbe el videojuego. No vas a jugar más videojuegos. Resulta que el niño buscó una escopeta que sabía que su papá tenía, le dio un tiro a la mamá, fue al cuarto del hermano, mató al hermano, esperó que llegara el papá, le dio un tiro, 2, 3 tiros al papá, a la familia, los montó en el carro, los llevó a como un galpón que era de la familia. O sea, estuvo 15 días con ellos ahí, muertos. Y nada, los llevó. Y luego llegó, creo que fue una tía o algo así, que vio como que, o sea, llevo días que no logro comunicarme con esta gente. Y el carajito se quebró y contó, pues. O sea, y todo fue porque le prohibieron los videojuegos. Imagínate tú, que uno Ay, le hubiese qué entrado a tiros a bizarro. toda su familia de niños porque te prohibieran algo. O sea, es algo demasiado bizarro porque a fin de cuentas es producto de todo este peo, toda esta adicción que tú tienes, que tú sientes que sin eso no puedes vivir, o como que si te lo arrebatan te están haciendo algo malo. Por eso es que hice mención en su momento yo lo veo como una adicción, o sea, y como algo, cuando tú ya no puedes tener control sobre algo, o sea, eso ya te está controlando a ti. Sí, 100%. Y es sorprendente, pues una cosa que no sé, a mí me vuela demasiado la cabeza. Yo te pregunto, si tú tuvieses hijos, y bueno, también a veces es muy fácil preguntar desde la comodidad de que uno realmente no está pasando por eso, pero tú serías ese tipo de personas que crían a los niños sin tecnología. O sea, yo conozco influencers que sigo, que tratan de criar a los niños como de esa manera tradicional en la que crecimos nosotros, sin teléfono, sin todo este tema del internet, televisor como que, ¿sabes?, restringido, algunos horarios y toda la cosa.
¿tú como que implementarías eso así tan, Sí, Manny, tan 100%. abrasivo? A mí no harías? o sea, si yo tuviera hijos, a mí no me gustaría, por lo menos a temprana edad, darles, pero ni mínimo de pantallas. Y ya cuando sienta que tengan una edad como moderada, sí lo haría Ok. de manera como que poco a poco, o sea, progresiva, no lo haría de una sola vez, no, bueno, pasa todo el día, no lo sé, o sea, tengo mis sentimientos encontrados, pero es lo que dices tú, yo estoy hablando desde la comodidad de no estar parada en esa posición, entonces tendría que estarlo para saber cómo me trata la vida, qué decisiones tomo al respecto, pero lo que pienso yo hoy desde mi comodidad es eso, pues a mí me gustaría criar, si tuviera hijos, sin pantallas. Sí, somos dos. Yo también siento, además yo crecí mucho con todo este pedo de la memoria. O sea, a mí me regalaban mis tías memorias, me acuerdo reto a saber, o sea, muchas cosas donde tú aprendías. Y yo tengo una memoria, o sea, Dios bendiga mi memoria, pero siento que también fue porque la estimulé de niña. Y entonces era como, me acuerdo que a mí me regalaron una cuestión que era cerebrito. Ajá. Entonces de repente como que tú sacabas una carta y tenías una cuenta matemática, una cosa, una división, una vaina, y entonces tú tenías que responder. De verdad que era súper interesante y a mí me gustaría de verdad, si yo tengo chamos, o sea, tipo como que meterlos en eso, ¿sabes? Esto es un juego de memoria y no sé, como que darles todo eso tradicional. Incluso yo no soy ni partidaria de regalarle a las niñas que sí, muñecas, y yo jugué muchísimo con muñecas, porque siento que la estás incentivando como que a ser mamá. Es como medio machista hasta cierto punto, pero ojo, siento que tampoco como que le quitaría eso al niño, pero yo soy mucho más de esos juegos tradicionales que te dejan algo, ¿sabes? Como una enseñanza y todo eso. De verdad que 100%. Sí, yo A mi siento que futuro para hijo, todo bueno. también hay un balance. Yo siempre fui muy fan de las muñecas de Barbie, o sea, yo moría por las Barbie. Y yo honestamente, si tuviera mi chamita, sí me gustaría que jugaran con Barbie, me gustaría que jugaran con muñecas y yo me sentaría a jugar muñecas con ellas, pero también siento que debería haber un balance y un equilibrio, tipo, también deberían jugar de ese tipo de juegos que desarrollan un poquito el tema de la agilidad. Sí. Yo siento que en mi casa, no siento, o sea, en mi casa jugaba muchísimo dominó y yo siento que ese es uno de los juegos que más agilidad mental te da en la vida. Uf, o sea, una claro, vaina nada claro. normal. Yo nunca fui buena jugando dominó, pero yo siento que sí tengo una agilidad mental muy, muy, muy buena y creo que es el hecho de verlos a ellos todo el tiempo jugando y yo decía, pero ¿cómo carajos hacen para saber lo que tiene la otra persona? Es muy loco. O sea, yo siento que la persona que tiene como que la habilidad de jugar Sí. dominó, pero bien, no simplemente poner fichas y ya, son unos No como duros. nosotras en caída. la cancha de ingeniería y que lanzando cualquier vaina. Sí, yo siento que eso, los juegos de carta, obviamente saliéndonos del lado del tema de la adicción y de las apuestas, pero todos esos juegos de mesa, Scrabble era uno que también era buenísimo, los juegos Uy, de a mí me memoria, los encantaba. rompecabezas, o sea, yo sí sé, esos son el tipo de juegos que a mí me Sí. gustaría como que implementar también con mis chamos, pues, y Manny, obviamente sí. sí pantallas, O pero sea, ya con una edad más avanzada. Y que puedan tener control y dominio. Los rompecabezas eran una vaina que te volaban la cabeza. O sea, Una tú, cosa ¿sabes? loca. Y ya entendí por qué siempre fui mal en el rompecabezas, toda la parte geométrica. Pero de verdad, o sea, te ponía a pensar de que tú decías, verga, o sea, que tengo que hacer aquí y todo eso. Pero, ojo, igual yo siento que aquí aplica ese dicho de que todo en exceso es malo. O sea, porque Claro. siento que en realidad no es malo todas las transformaciones que hemos sufrido, sino cómo las aplicamos. Y obviamente que si te excedes, incluso si te excedes en juegos de cartas, si te excedes en juegos de mesa, al final eso te consume. Y entonces quizás sí te deja muchas cosas buenas, pero también te va a arrastrar a otras cosas malas, al ser un ludópata o lo que sea. Pues entonces al final como que todo es un equilibrio. Así que sí puedes dar pantallas a tus niños, pero con un equilibrio, por favor, moderado. Sí, 100%. Yo siento que el problema es que la pantalla funciona mejor que muchas otras cosas alrededor y es como que más instantáneo. Entonces se entiende por qué como que acudir a ella, pero es lo que dices tú. O sea, estoy 100% de acuerdo. Lo que puede haber la diferencia entre pantalla y algo más tradicional como lo que nosotros vivimos es que te ahorras el explicar tú Bueno, como sí. padre.
Mucho, te ahorras mucho porque incluso, por ejemplo, jugar un ludo, un monopolio, o sea, ay, chamo, qué loco, a mí me encantaba jugar todo eso. Uy, yo era adicta a Monopolio, pero todas me odiaban cada vez que yo decía jugar Monopolio. Y cuando vi a Julio jugando Monopolio en tu casa, entendí por qué me odiaban. ¿Por qué? Qué juego más eterno, huevón, qué fastidio, qué ladilla. Y a mí toda la vida me encantó Monopoly, o sea, no sé, era una cosa que nosotros éramos adictos al Monopolio, que nosotros las partidas las seguíamos por semanas, o sea, porque jugábamos hasta tal hora. O sea, ustedes eran como los niñitos estos de Stranger Things jugando a los de Morgogon y esa vaina. Sí, pero no teníamos un sótano, entonces lo que hacíamos era que teníamos que recoger todo, entonces tú te quedas con tus billetes, con tus casas y tú acomodábamos todo este peo y luego continuábamos y así hasta que quebráramos pues o algo. Tú sabes que yo tengo una anécdota de chiquita muy funny, muy chistosa del Monopolio. Me acuerdo que nosotros estábamos jugando Monopolio y nosotras nos creíamos más listas que el resto, ¿sabes? Y nos fuimos a una bodeguita que quedaba en la esquina de la casa con los billetes de Monopolio a comprarle a los vecinos algo. Y el vecino, yo siento que fue demasiado pana con nosotros porque nos dijo, pero ¿qué es lo que quieren? Y obviamente nos los regaló, nos aceptó los billetes y nos dio la vaina. No, nosotros éramos demasiado atrevidas. Dijeron, coronamos, o sea, yo millonaria. No, yo nunca nada de eso. Ay, no, nosotros inventábamos demasiada vaina. Lo que pasa es que yo siento que cuando tienes como que mucha más compañía, uno solo no inventaría tanta huevona, pero uno como cuando está en cambote, uno inventa tantas vainas. Uno no joda, se lanza como gordo en tobogán. Sí. Es verdad. Uno se cree pa' muestra un botón. Hombres. O sea, nosotros inventábamos muchas vainas cuando estábamos en grupo. O sea, muchísimo. Cosas que yo sola, no pues. Sí, bueno, sí, yo siento que es que me acuerdo de muchísimas cosas. Yo no sé si tú llegaste a ver Pequeñas Mentirosas. Sí. Pero ¿te acuerdas del episodio en donde Hannah robaba? Sí. Que lo hacía con la amiga, nunca lo hacía sola, ¿sí me entiendes? Ajá. Y es tipo, yo siento que cuando uno está como que con otra persona se siente como que más en confianza, o no sé si es el hecho de pensar si hay consecuencias, por lo menos no estoy sola en esto, ¿sí me entiendes? Será compartida. Sí, será compartida. Es verdad. Sí, yo ya para ir cerrando quisiera como que decir que se entienda que no estamos demonizando la tecnología en este capítulo, estamos hablando más de todos los daños colaterales que hacen silencio y que probablemente no nos damos cuenta o no los vemos venir porque son daños que se ven a largo plazo. Entonces, sí, pues yo siento que el tema de las tecnologías y la pregunta de si los niños usan o no pantalla es algo que cada padre obviamente lo individualiza según su posición, según cómo... O sea, según lo que a él se le acomode mejor o no. Nosotras no somos padres, no somos mamás, no somos papás y obviamente no podemos juzgar desde esta comodidad, pero sí siento que la pregunta también es un poco hacer es entender quién es el que está educando también un poco a tus hijos. Entonces, sí, como que tratar de ponerle lupa a ese temita. Sí, muchas veces con todo este tema de la tecnología, la crianza del niño no recae en el padre, sino más en lo que consume. Entonces ahí hay que tener como que, lo que tú dices, como que mucho cuidado de, realmente ¿quién lo está criando? ¿Tú o la pantalla que vive mirando a diario? Creo que ahí es donde como que meter el freno de mano. Yo para cerrar, insisto, o sea, siento que todo tiene que ser un equilibrio. No juzgo de verdad a las personas que quizás usan esto como un método de distracción. Simplemente capaz diría uno, ¿qué le estás dando de consumir a ese niño ahí? ¿Qué está viendo? Porque yo sé que hay restricciones, está el YouTube Kids y toda la cosa, pero yo he visto a veces comiquitas de niños que digo y ojo, uno también lo vivió de niño, que habían comiquitas mi mamá que luego satanizaba horrible los Simpsons y yo lo amo hasta el sol de hoy. Ajá. Y ojo, muchas cosas que tú de niño no entendías y lo ves de adulto y dices que eso era lo que quería decir. Entonces al final todos tenemos una inocencia ahí que capaz no nos deja ver más allá, pero sí hay que tener mucho cuidado con lo que capaz el niño consume. Y lo otro es que todo en exceso es malo. Entonces tiene que haber un límite, tienes que
como sí, como que ese niño no dependa netamente de que eso sea su felicidad o su manera de tranquilizarlo. Y yo sí trataría de no tranquilizar a un niño con pantalla. O sea, creo que ahí es donde empieza el error de todo este círculo vicioso. Y bueno, nada, ya ese es mi consejo de mamá gatuna. Yo por lo menos a los niños, nada de teléfono. Copa María, que ella quería un teléfono, que el día del niño, le dije no. En esta casa no. Los adultos son los que tienen teléfono. Cuando usted sea independiente, se compra su teléfono. Y ya. Y así fue como cerramos el capítulo de hoy, señores. Espero Pues que les haya sí. gustado. Espero que no nos vayan a funar. Y pues Never. nos vemos cuando nos veamos. Si no nos fumaron. Si no nos funaron con eso de que Europa se parece a Venezuela, no creo que nos vayan a funar por estos maravillosos consejos que les dimos. Exacto. Bye. Chao.